Bueno, esta semana resultó ser una semana importante para movimientos en los mercados, principalmente para la bolsa, positivos para Bitcoin, todavía de incertidumbre, pero claramente negativos para altcoins. ¿Qué es lo que está pasando con cripto? ¿Qué es lo que está pasando con la bolsa, con altcoins y qué es lo que podemos esperar de ahora en adelante? Vamos a entrar directamente a las gráficas. En el S&P 500, en la bolsa, estábamos esperando un breakout eventualmente a alguna dirección, ya sea a la baja o a la alza. Habíamos mencionado que por el movimiento actual, por la entrada de alcistas en el soporte, cuando el S&P 500 llegó al 20% de retroceso, que es un porcentaje importante porque es lo que usualmente se considera como el inicio del mercado bajista, lo que confirma el mercado bajista teóricamente. Ahí tuvimos detenimientos, acción del precio positiva. No que eso iba a inmediatamente recuperarnos, pero sí era probable generar este breakout que hoy se generó. Hoy la bolsa está en verde. Muchas acciones del S&P 500 en verde. Tuvimos el breakout de esta tendencia bajista y ahora es probable que nos dirijamos a estos puntos siguientes para el S&P 500 cerca de los 4.150. Y si continuamos generando breakouts, si no tenemos suficiente resistencia acá por parte de los bajistas de los osos, seguiríamos a puntos más arriba, donde sería el soporte anterior en los 4.300. Aquí claramente podríamos esperar aún mayor resistencia, más osos y probablemente alguna noticia llegará, porque las noticias llegan eventualmente y las podemos ver cuando estamos en puntos importantes de análisis técnico. Y ahora, si combinamos también la línea de tendencia bajista anterior, en extremos anteriores, podríamos considerar o esta validación o esta. Yo dejaría esta validación, puesto que es la más cercana, y si el precio llega a este punto, tenemos dos confirmaciones, dos resistencias que definitivamente van a ser importantes para el precio ahí, generar un breakout o detenerse y después continuar a la baja. Podríamos crear un piso nuevo menor después de eso, puesto que no hay razón para pensar que esto no es algo más que un relief rally, una corrida simplemente que alegra por un rato. Y si ese es el caso, aquí podrían ser puntos importantes para todavía continuar esto, un swing trade, para haber aprovechado las posiciones que se colocaron acá y llegar hasta acá, si eso es lo que se desea. En mi caso, tendría que analizar cuáles posiciones considero que tuvieron ganancias en esta corrida y tomar ganancias ahí para mover ya sea a cash nuevamente en caso de un retroceso o a algunas otras acciones que considero más fuertes fundamentalmente. Muchas de ellas ya las he mencionado, probablemente Tesla. Tesla sí llegó acá, no logré aprovechar esta vez para comprar, estuve comprando aquí arriba, ahora en estos puntos me perdí la entrada y por poco, había dejado órdenes cerca de los 605, no se llenaron. Pero bueno, ahora que estamos en una corrida, nuevamente parece que Tesla va a ir a buscar resistencias anteriores, estos puntos de acá, podríamos acercarnos acá y ver acción del precio, que claramente esa acción del precio no va a ser únicamente de Tesla, va a ser del mercado de la bolsa en general. Y eso lo estamos viendo no solo hoy con S&P 500, lo estamos viendo en Nasdaq. También tuvimos ese breakout de la tendencia bajista, muy probable relief rally para las siguientes semanas, pero nuevamente el 10 de junio tenemos noticias importantes. Aquí al 10 de junio probablemente sería esta la distancia que recorreríamos y ahí se muestra el CPI, cómo se encuentra la inflación del mes de mayo. Y básicamente ahí tendremos nuevas noticias para mover el mercado de un lugar a otro, para arriba o para abajo. Si la inflación no es lo que se esperaba, probablemente sería esta una resistencia para después bajar nuevamente y ver si buscamos un segundo piso o un nuevo piso, donde ya estaríamos claramente en zonas aún más subvaluadas para muchas acciones. Eso sí, es importante entender que no todas las acciones van a estar retrocediendo a la misma velocidad. Muchas principalmente cuando estamos hablando de tecnología y low caps, por ejemplo en este caso Corsair Gaming, mientras el mercado ha estado reduciéndose y ha estado bajando en Target, Walmart, Amazon, Snapchat, que son las últimas que han caído fuertemente, ya estas no lo hacen porque ya lo han venido haciendo desde hace meses. Nuevamente, no hay que buscar las que parecen seguras, puesto que en un mercado bajista todas caen, solo que van cayendo por sectores. Las de mayor riesgo caen primero, de menor capitalización, tecnología, y después van cayendo hasta lo que se considera seguro, como bienes raíces. Eventualmente también lo va a hacer, y lo ha hecho, pero no a la misma velocidad que lo ha hecho tecnología. Lo que me lleva al siguiente punto, que es tecnología definitivamente. Criptomonedas. No está en la bolsa, pero es tecnología. Tuvimos lo que sería una vela rápida
que generó miedo definitivamente. Si personas estaban en un swing trade acá con un stop loss exactamente aquí, esto fue clásico movimiento que limpia stop loss antes de decidir una dirección. No necesariamente cambio inmediato de tendencia, no necesariamente un bear flag, una bandera bajista que ya tuvimos anteriormente en esta etapa, que aún así podría haberse considerado bear flag o no. Hoy en día claramente la confirma, pero esta no ha sido confirmada aún. Esto ha sido todavía un soporte que se ha estado creando y puesto que entraron compradores y por el momento tenemos una vela verde de indecisión, simplemente funciona como parte del soporte en donde sí puede ser una limpia y aquí muchas órdenes de compra otra vez llevaron el precio a la misma zona, rango de consolidación en el que hemos estado. Todavía no hay decisión para Bitcoin, siguen siendo puntos económicos. Cada vez que puedo, estoy aprovechando estas zonas para Bitcoin principalmente, pero el caso de altcoins es distinto y esto es porque estamos en una etapa de mayor miedo. Seguimos en una etapa de extremo miedo en criptomonedas y nuevamente es la misma lógica. Si lo que cae primero es tecnología en la bolsa, claramente criptomonedas sufre más en etapas de mercado bajista de diferentes factores macroeconómicos. Pero si uno vuelve al pasado y vemos todos los diferentes momentos en donde Bitcoin ha llegado a pisos, les puedo asegurar que cada vez que hemos estado en pisos como estos, hay factores macro también afectando. No serán los mismos, algunos fueron una pandemia, a otros fueron también el mercado bajista del 2018, que se combinó con el de Bitcoin, y siempre van a existir factores que hacen a las personas no querer entrar al mercado porque puede empeorar todo. Pero si uno sigue la estrategia, si uno compra cuando hay buenos puntos de compra y principalmente no vende cuando uno está en rojo, es donde uno sale ganador. Con paciencia. Así funciona invertir. Es una manera de generar dinero entre pacientes e impacientes, en donde los pacientes son los que ganan y los impacientes venden en pánico. Así que aunque la dominancia de Bitcoin ha cambiado en los últimos días, no significa esto el final de altcoin. Significa que el portafolio sufre más durante estas etapas si se tienen porcentajes altos en altcoins. Y eso que de hecho muchos porcentajes se encuentran en mi caso actualmente en top 10. Que pueden ser Ethereum, Polkadot, Cardano y las que considero más estables. Bitcoin también tengo posiciones, pero nuevamente todo dependerá del porcentaje. Hay personas que tienen porcentaje de 50% Bitcoin, 50% altcoins. Personas 25%, 25% en las principales, 50% en altcoins. Eso es algo que obviamente va a hacer que el portafolio se reduzca más durante estas etapas. Pero estas son las etapas que nuevamente son donde muchas personas entran en pánico y venden, y es ahí donde entra la capitulación. Eso es básicamente capitulación. Cuando entra el pánico, cuando las personas consideran que ya no aguantan más y quieren vender y sacar lo único que les queda de ganancias o no perder su capital, aunque esté en rojo, eso es capitulación. Es básicamente los movimientos que tenemos acá con volumen porque las personas entran en pánico. Así que evitar caer en esos sentimientos. Yo sé que muchas personas los tienen ahorita, pero el peor error sería estar vendiendo altcoins en rojo. Y está bien acumular Bitcoin, está bien acumular algunas otras que se consideren más seguras, pero esta etapa de volatilidad es básicamente eso. No queremos ser los que están capitulando, todo lo contrario, queremos ser los que estamos acumulando en puntos tan importantes. Y nuevamente, Bitcoin se ha mantenido estable, aunque altcoins han sufrido más. No hemos roto esta zona de lateralización todavía. Seguimos en el proceso histórico de 9 velas negativas para Bitcoin. Estamos en la 9ª. Aún así, si vemos acción del precio, vemos fuerte movimiento de alcistas. Siguen siendo velas bajistas, pero el cierre de cada vela significa que estamos encontrando un soporte importante en donde tenemos alcistas cada vez aprovechando el dip para comprarlo más y más. Claro que quedan bajistas, pero después de estos movimientos se ven agotados. Todavía podríamos, ¿sí? Si se rinden los alcistas, buscar muchos diferentes puntos que consideramos soportes rápidos de compra, de capitulación aún más fuerte. Uno sería esta línea de tendencia que viene marcada desde pandemia. Luego, inicios de la corrida alcista, para luego haber funcionado perfectamente como soporte en los 25,000. Luego de eso muchas personas mencionan los 22,000 porque ahí es donde se encuentra la línea promedio de 200 periodos. La línea promedio de 200 periodos
exponencial también funcionó como soporte en los 25,000. Así que por el momento no sabemos cuál sería la dirección a corto plazo, pero hablando de probabilidades después de esta sobreextensión, un relief rally similar al que estamos teniendo el día de hoy en Nasdaq, el inicio de un relief rally y al menos una semana verde, es muy probable que también la tengamos en Bitcoin y en cripto. Mientras tanto, altcoins van a mantenerse con una dominancia no tan fuerte, pero después nuevamente esto cambia. Las olas van cambiando, tenemos temporadas de Bitcoin, temporadas de altcoins. Mientras estemos en estos puntos de máximo miedo, Bitcoin es la zona segura para el mercado en general. Queremos ver cómo cierra la vela de hoy, porque aunque el inicio del mercado hoy fue movimientos a la alza en la bolsa, en Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, Bitcoin hizo lo contrario antes de que abriera el mercado. Bitcoin usualmente funciona como una manera de darse cuenta cómo va a estar el mercado de acciones, al menos de Nasdaq, puesto que Bitcoin es tecnología también, pero puesto que tuvimos el breakout justo cuando abrió el mercado, la bolsa de valores, y Bitcoin estaba en rojo. Antes de eso, queremos ver si Bitcoin va a asimilar lo que ha hecho Nasdaq el día de hoy, lo que ha hecho el S&P 500, y lo ha hecho. Al inicio, negativo. Mientras la bolsa estaba cerrada, entró pánico en el mercado para vender, y eso fue el fake out que tuvimos acá en el punto de los 28,500. Pero una vez que Nasdaq se ha recuperado y el S&P 500 también, Bitcoin parece estar haciendo lo mismo. Entonces es muy interesante ver cómo Bitcoin y la bolsa están correlacionadas, a veces inversamente, a veces de la misma manera. Mañana sí tenemos un par de noticias importantes que pueden mover el mercado para alguna u otra dirección del FOMC, de la Reserva Federal, ciertos anuncios y también el Core Price Index, que esto claramente muchas personas tienen los ojos para tomar en cuenta qué ha estado pasando con la inflación, con la situación económica en general, el consumidor. Así que esto puede mover el mercado, pero nuevamente si nos basamos en análisis técnico, estamos en mayor probabilidad del relief rally que ya se está dando. Nuevamente, puntos de resistencia tenemos, esos son los que queremos tener los ojos para acción del precio, ver cómo se comporta cuando llegamos a todos ellos y ver cómo van cambiando las fundamentales también. En estos puntos, tanto análisis técnico como fundamental son importantes porque estamos pegados a muchas noticias macro que pueden claramente definir si esto es una recesión o no, que se puede alargar al 2023, o sea, que se puede patear la bola un poco más, que es lo que usualmente quiere hacer la Reserva Federal. También los gobiernos no quieren que sea su gobierno, en este caso el de Biden, ser el gobierno que vivió la recesión, puesto que eso cambiaría el poder del lado político del democrático al republicano, puesto simplemente porque las personas se quedan con un mal sabor de boca de ese partido político por razones económicas, y es entendible. Entonces todos quieren patear la bola al siguiente. Y probablemente lo que quiere hacer en este caso Powell y Biden, el gobierno, la Reserva Federal, es tratar de lograr ese aterrizaje suave en donde no pasamos a recesión aún. Es algo muy difícil de lograr, veamos si lo logran. Tengo un video muy importante que compartir sobre diferentes opiniones también a nivel macro de lo que podría ser, qué tan lograble es un aterrizaje suave para este mercado bajista, los problemas de inflación y la posible recesión. Déjenlo ustedes abajo en los comentarios qué están observando actualmente en el mercado. Se encuentran principalmente en cripto, en acciones. Déjenlo todo abajo, dejen sus opiniones, déjenme un like si les gustó. Adentro de ProPlan Trading enseño paso a paso análisis técnico, fundamental, psicología del trading, day trading en futuros, swing trading, criptomonedas y acciones, y cómo crear portafolios de inversión a largo plazo, ya sea en dividendos, tecnología o acciones consolidadas. Vemos eso completamente con sesiones en vivo todas las semanas de mi parte. Les dejo ese enlace abajo en la descripción. Tengan cuidado de estafadores abajo en los comentarios que les dejan mensajes y que les escriban por WhatsApp y todo eso. Por favor, no caigan en eso. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente. Y les dejo aquí otro video que les puede interesar también. ¡Chao!